Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Esta noche vamos a hablar del tema Cuidemos nuestra lengua y nuestro actuar. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Y dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Es muy interesante lo que acabamos de leer, pues prácticamente describe la condición en la que nos encontramos los seres humanos, pues como hemos leído anteriormente también, no hay justo ni aun uno, pues todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ahora bien, muchas veces nosotros somos personas muy hipócritas y cuando leemos este tipo de versículos decimos, no es para nosotros, aquí no habla de mí, habla de las personas del mundo, de ellos sí habla. No obstante, si continuamos leyendo, en el capítulo 2, versículo 1 dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Sigamos leyendo versículo 21. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Continuemos ahora en el versículo 24. Dice: no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Ahora bien, si conocemos el contexto histórico de Romanos, vemos que aquí Pablo se refería a los judíos, pues recordemos que los judíos menospreciaban a los gentiles. En este punto muchas personas pensarán, ya ves, aquí Pablo no habla de mí, habla de los judíos de este tiempo. Por lo tanto, ese mensaje no es para mí. No obstante, nosotros somos muchas veces como esos judíos, pues queremos aparentar una cosa, pero en el fondo de nuestro corazón somos otros. Los cristianos de hoy en día se jactan de que pueden hacer todo lo que ellos quieran y no pasa nada porque Dios los va a perdonar. El lema del cristianismo hoy en día es: estamos en el periodo de la gracia, entonces hagamos lo que nosotros deseemos. No obstante, olvidan pasajes como Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, que dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Por eso, cuidemos nuestra forma de actuar, cuidemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos, absolutamente todo. Seamos como el rey David le pidió a Dios que examinara su corazón. Dice el Salmos capítulo 139, versículo 23 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Quizás ahorita se pueda escuchar muy bonito por lo que estamos viendo y decir: sí, Señor, examíname, guíame por la vida. Pero cuando llega el momento en el que Dios va a cambiar algo de nuestra vida, ahí es cuando nos duele, ahí es cuando nos cuesta. Y pregunto, ¿y cuesta mucho hacer esos cambios? Por supuesto que sí, porque Dios es contrario a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es imposible que el hombre busque a Dios,
por sus propios méritos, porque su naturaleza es totalmente contraria a la de Dios. Solamente somos salvos por gracia y por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, sino de Dios, para que nadie se jacte. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahora bien, entendamos que la verdadera lucha no va a estar mientras usted esté escuchando este video o mientras usted esté en iglesia, porque es muy fácil decir amén, es muy fácil escribir un comentario y decir también amén. La verdadera lucha viene en su cuarto secreto, en donde nadie lo ve. La verdadera lucha está en su trabajo, está en cómo cumple las tareas que usted tiene que hacer. La verdadera lucha está cuando su esposa no lo ve, cuando sus hijos no lo están viendo. Ahí es la verdadera lucha. Ahí es donde se muestra realmente si usted es un hijo o no es un hijo de Dios. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de los padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Esto mismo lo vemos en Jeremías capítulo 24, versículo 7. Dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Por lo tanto, vemos aquí cómo no depende del esfuerzo humano, sino depende del que Dios quiera, del que Dios tenga misericordia. Ahora bien, si Dios lo ha salvado, deben verse evidencias, deben verse reflejadas en su forma de actuar. Esto también incluye nuestra lengua, lo que nosotros decimos. Como dice Santiago, no es posible que de nuestra lengua salgan maldiciones y también de esa misma salgan alabanzas a Dios. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Como hemos estudiado en las semanas pasadas, hemos visto que la fe bíblica significa pistis, que es la persuasión de Dios. Es decir, la fe no la producimos nosotros, la fe es Dios quien la concede. Por eso, si Dios le concede fe a una persona, esa persona va a mostrar obras, es decir, evidencias, va a mostrar cambios en su vida. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La pregunta ahora es, ¿qué son esas buenas obras? Los frutos que Dios produce en nuestras vidas. Esas buenas obras no son por nuestros méritos, sino son por los méritos de Dios, porque así como el Padre que ama a su Hijo lo corrige, así Dios nos corregirá. Y esto no es para la honra o gloria de nosotros, por supuesto que no. El mismo versículo nos lo dice al final. Dice, y alaben al Padre que está en el cielo, es decir, para la honra y gloria de Dios.